Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy la simulación de un rectificador de media onda, de un transformador y de un regulador usando multisim. Bueno, pues aquí yo ya entré a mi perfil de multisim y aquí ustedes pues pueden encontrar un circuito. Bueno, en realidad no es un circuito, es un archivo, ¿no? Un diagrama esquemático donde lo que vamos a simular es el rectificador de onda completa usando el transformador con derivación central que vemos aquí. Escogí simular este ejemplo porque pues no viene en la práctica, entonces pues para que ustedes lo que tengan que hacer en su práctica lo hagan, digamos que desde cero, pues, pero que tengan una idea de cómo se hace esto acá. Bueno, pues acá lo que tengo es la fuente de voltaje senoidal que ya hemos visto. Como ven, aquí pues le puse una amplitud de 180 volts. Recordemos que le estoy poniendo 180 volts considerando que la señal, bueno, el voltaje que llega a nuestras casas es de 127 volts RMS. Por lo tanto, tendremos un voltaje pico 127 por raíz de 2. Y esto es igual a 179.6. Bueno, redondeando, pues yo le puse 180 volts, de amplitud, que correspondería entonces pues a un RMS aproximadamente de 127 volts y 60 Hz, porque es lo que llega a nuestras casas. 60 Hz es la frecuencia que trae el voltaje en nuestras casas. Entonces, para que esto sea más o menos realista, ¿no? Bueno, en la práctica se les piden otros, ahora sí que otros datos, ¿no? este, bueno, entonces, ¿qué más podemos ver aquí? El transformador. El transformador pues es un transformador con derivación central. Y acá lo que nos piden es el número de vueltas de la primera bobina y el número de vueltas para la segunda bobina. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita, ¿no? Es el número de vueltas que colocamos en la primera bobina es de 100 y en la segunda de 15. Entonces esto nos da punto 15, ¿no? 15 entre 100, punto 15. Entonces punto 15, entonces 180 por punto 15, esperaremos en la salida aquí 27, pero hay que tener en cuenta que son 27 desde aquí hasta acá. Entonces en cada una de estas vamos a obtener más o menos la mitad, es decir, 27 entre 2, vamos a obtener aproximadamente 13.5 volts. Aunque en la práctica no es necesario que ustedes coloquen el transformador, si quieren lo pueden colocar y pues jugar aquí un poco con los valores, que era claro que ustedes deben de usar un transformador sin derivación central. Ese transformador, ¿dónde está?
acá están los transformadores. Ajá. Entonces aquí está el transformador sin derivación central y pueden jugar un poco con los valores de las vueltas de la bobina de entrada y de la bobina de salida para que obtengan el voltaje que se les pide en la práctica. Si lo quieren hacer está bien. Ajá. Si no, pueden poner directamente la fuente, aunque en el caso de el rectificador en puente tal vez les pueda dar un poco de problemas la simulación por la cuestión de la tierra. Ajá. Si ustedes recuerdan, el rectificador en puente solamente va aterrizada la resistencia y no la fuente. Ajá. Entonces si usan el transformador y aterrizan la fuente, no hay ningún problema porque el transformador está separando los dos circuitos. Acuérdense que en el transformador no hay un contacto físico, sino que es inducción electromagnética a distancia. Entonces yo les recomiendo que ahí jueguen un poquito y usen el transformador. Para la simulación es más conveniente. Bueno, pero si no lo usan y igual les sale, pues no hay problema. Ahí se los dejo libre como ustedes quieran. Ajá. Entonces los transformadores vienen aquí en donde está el símbolo de la resistencia, pues ahí está, ¿no? Y ahí vienen los transformadores, pues agarrarían el primero. Bueno, ahorita no lo quiero. Ajá. Ok, entonces después tenemos que el cable central va a tierra. Ajá. Arriba tengo el diodo de 1, abajo el diodo de 2. Aquí se unen los dos diodos, ¿sí? Y una resistencia de carga. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora tengo aquí configurado el tiempo de simulación en 33 milisegundos. Bueno, vamos a ver cuántos ciclos vamos a simular. Estaremos simulando con 33 milisegundos, dado que la frecuencia son 60 Hz, entonces el periodo es 16 milisegundos. Ajá. Entonces, a ver, aquí por 2. Esto es igual a 33 milisegundos. Entonces estamos simulando más o menos 2 ciclos. Ajá. Bueno, recordemos otra vez cómo funcionaba esto. Yo espero que aquí, eso es lo interesante de los simuladores, que nos permiten ver esto de manera dinámica y no de manera estática como en las diapositivas. Si tal vez les quedaron dudas, al repetir estas simulaciones, yo creo que se les van a despejar varias cosas que tal vez no hayan quedado claras en la explicación con las diapositivas estáticas. Ahora esto nos va a ayudar a comprender mejor, porque podemos ver al mismo tiempo todas las señales o ir viendo cómo se dan los cambios en la señal. Entonces, bueno, no es necesario ver muchos ciclos más. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, si es necesario lo cambiamos. Entonces, así como está, recordemos que vamos a ver, aquí veríamos el voltaje que llega a la línea, es decir, 180 volts de amplitud, pico a pico pues serían 360, si no me equivoco. 18 más 18, 36, pues sí, ¿no? 360. Después, que veríamos aquí en esta bobina, veríamos el voltaje igual siguiendo a claro, atenuado. Veríamos aquí más o menos, como dijimos, como 13 volts, pero alineado con donde sube, también sube, y donde baja, también baja. Ok. Después, ¿qué veríamos aquí? Aquí veríamos este voltaje pero invertido, es decir, donde voltaje sube, baja, y donde baja, el voltaje aquí sube. Y después aquí veríamos la superposición de los dos voltajes, donde conduce y después donde conduce, y ese es el voltaje en la resistencia, la rectificación de
onda completa, ¿sí? Bueno, para ir viendo esto voy a quitar los otros marcadores. Bueno, y de hecho voy a quitar también este de acá arriba para ir viendo paso por paso. Entonces vamos a ver ahora, si les parece, el voltaje aquí, ajá, que es el de la fuente, y no debe de haber ningún problema porque ya hemos visto esto en la práctica 2 sobre todo. El voltaje aquí que debemos esperar reducido pero en fase, o sea, siguiendo a este, y el voltaje en la bobina de abajo que debemos esperar este mismo este mismo voltaje pero reducido e invertido, ¿ok? Bueno, vamos a correr la simulación y ahí está, ¿sí? Si checamos los colores, el marcador verde es el voltaje de la fuente de entrada. A ver, esto no puedo cambiar los colores. Sí, sí los puedo cambiar acá. Vamos a poner quizá este violeta para que se distinga más del otro azul. Ajá. Y vamos a poner este azul. Bueno, pues ahora sí creo que se puede distinguir mejor. Entonces si nos vamos acá al graficador, pues ahí está. Sí, entonces el violeta es la bobina de arriba. Ajá. Y el azul es la bobina de abajo. Vemos entonces lo que habíamos dicho. El voltaje de la bobina de arriba está simple y sencillamente más atenuado. Si habíamos dicho nosotros que esperábamos 180 volts por punto 15, ajá. Y esto entre dos, sí, porque ese sería el voltaje total entre los dos extremos de las dos bobinas. Para cada bobina tendríamos la mitad, 13.5. Entonces, pues si regresamos acá y tomamos el cursor eje Y para vamos a ver pues aquí pues más o menos ahí. Entonces tenemos vaya, ok. Vamos a colocar el cursor 1 sobre el voltaje 4 y el cursor 2 también, ¿sí? Para que nos indique que estamos viendo. Pues aquí ya tenemos, ¿sí? El cursor 1 dice que está en 14.5 volts y el cursor 2 está en menos 14.18. Bueno, más o menos nosotros esperábamos de pico 13.5, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí si cambiamos el eje lo podemos cambiar acá. Entonces voy a volver a ponerle no desde menos 200, eso está desde menos 200 por los 180 que habíamos puesto. Ahora podríamos medir mejor esto. Y aquí tenemos el cursor 1 está en 13.5, ¿sí? Entonces era un error de resolución más que de cálculo. Ajá. Y el cursor 2
en menos 13.5 también, ¿no? Si afinamos esto, pues ahí ya me empieza a coincidir la teoría. Bueno, entonces aquí están la bobina de arriba, el voltaje atenuado, pero en fase. Bueno, aquí el voltaje de la línea se sale de la escala, pero ahí se ve, ¿no? Va para arriba y este va para arriba, va para abajo y el morado va para abajo y el otro está invertido. Entonces esa es la acción del transformador. Ok, bueno, entonces ya con eso vimos la acción del transformador. ¿Sí? Ok. Señal de entrada, transformador bobina de arriba, transformador bobina de abajo, lo que habíamos dicho. Bueno, vamos para acá y ahora vamos a ver, esta ya no nos interesa, tenemos estas dos señales. Voy a volver a cambiar la escala aquí. Menos 15 a más 15. Este voltaje. Y ahora vamos a ver el voltaje rectificado. Ahora sí ya. Bueno, entonces tengo que volver a correr la simulación. Ok, guardo esto. Corremos la simulación. Y aquí está. ¿Sí? Lo que habíamos dicho. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está conduciendo el diodo de arriba y acá está conduciendo el diodo de abajo. Ahorita lo que podríamos comprobar es los 0.7 volts. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver cómo va por abajo la señal rectificada. Vamos a ver si podemos comprobar aquí que la diferencia es aproximadamente 0.7 volts. Entonces, si tomamos, bueno, otra vez vamos a decirle que los cursores, no sé, el cursor 1 vamos a ponerlo, ok, el cursor 1 lo podemos dejar ahí en el voltaje 4 y el cursor 2 vamos a ponerlo en el voltaje 5, que es el voltaje ya rectificado. Entonces vamos a ver ahí, bueno, aquí hay que tener cuidado, más o menos por ahí, y este más o menos por ahí, y aquí estaría midiendo esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Bueno, ya se me movió el cursor. Ok, entonces acá me dice 13.5, 12.7 y aquí me da la diferencia, menos 0.72, muy cercano a lo que habíamos visto en la clase, ¿sí? En la teoría. Bueno, menos 0.73 si quieren redondear. Muy próximo, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Cómo podríamos quizá observar que en esta parte está conduciendo el diodo 1 y acá el diodo 2? Pues tal vez viendo la corriente en cada uno de los diodos. Para ello voy a eliminar estos y tenemos marcadores de corriente.
Entonces voy a decirle, a ver, dame la corriente aquí y dame la corriente acá. ¿Sí? Ok. Guardo esto. Vuelvo a correr la simulación. ¿Sí? Entonces fíjense. Voy a quitar el voltaje rectificado. Bueno, más que quitar, lo que voy a hacer es cambiar los colores. A este otra vez los colores están muy parecidos. Voy a ponerle rojo y el otro que se quede así en azul. Y ahora sí podemos ver entonces los incursores. Aquí está entonces el rojo. Es la corriente del diodo 1. Y el azul es la corriente del diodo 2. Entonces aquí se ve como aquí conduce el diodo 1 y acá conduce el diodo 2. ¿Sí? Bueno, ok, entonces así podríamos ver, comprobar esto, ¿no? Que en una parte conduce un diodo y en la otra parte conduce el otro diodo. Ok, ahora vamos a ver la acción del filtro. ¿Y qué es lo que esperamos ahora? Bueno, aquí noten ustedes lo siguiente. Si agregamos la diferencia entre este circuito, el de arriba, con el de abajo, es únicamente que aquí está el capacitor, ¿sí? Entonces al agregarle en paralelo el capacitor, el voltaje, recuerden, el voltaje en dos elementos en paralelo es el mismo. Entonces el voltaje ahora en la resistencia es el mismo voltaje que el voltaje en el capacitor. Y lo que vamos a ver ahora es el voltaje de rizo, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver. Voy a quitar entonces ahora estos cursores. Este también. Bueno, no son cursores, son marcadores. Y vamos a ver, bueno, aquí entonces esto ya no tiene caso ver la inversión de voltaje que realiza el transformador. Y aquí tampoco vamos a ver ya la rectificación de onda completa. No la podemos ver porque aquí también, este punto es el mismo que este. Entonces el voltaje aquí es el mismo. Entonces el voltaje en el nodo 11 es el mismo. Entonces vamos a ver aquí únicamente el rizo, ¿no? Aquí ya no podemos ver la rectificación de onda completa, sino veremos aquí únicamente el rizo. Si queremos ver la rectificación de onda completa y el rizo, podríamos trazar este voltaje y este. Entonces vamos a ver el rizo.
¿ok? Bueno, entonces corremos la simulación y ahí está. Bueno, aquí lo que habíamos dicho, el capacitor se va cargando. Bueno, quizá para que quede más entendible esto, vamos a ver la rectificación de onda completa, pero la tenemos que ver desde este otro circuito. Repito que aquí no se puede ver, ¿no? O sea, si yo pongo otro cursor aquí, es el mismo voltaje, ¿no? Entonces tendría que verlo acá. Ok, y tengo que simular nuevamente. Entonces dijimos que aquí el voltaje en el capacitor se va cargando inmediatamente porque la resistencia de encendido del diodo, de cualesquiera de los dos diodos, en la primera parte es de 1, tiene una resistencia de encendido 0. Entonces el capacitor se carga instantáneamente por acá arriba, ¿sí? Déjenme ver. Text. ¿Sí? Bueno, no se pueden hacer aquí líneas, pero entonces el capacitor se carga por aquí, a través del diodo, y se carga instantáneamente. La resistencia no tiene nada que ver, se carga por acá porque el diodo no presenta ninguna resistencia, entonces se carga por el alambre, y el alambre tiene, digamos que, 0 resistencia en este caso, porque son alambres ideales. Un alambre real, pues ya sabemos que tiene una resistencia muy pequeñísima, como de miliohms o algo así, de tal manera que el efecto sería el mismo. Se carga instantáneamente el capacitor y va siguiendo al voltaje. Pues es lo que vemos aquí, el capacitor se va cargando instantáneamente al voltaje que tenga presente la fuente y lo va siguiendo hasta aquí. Aquí entonces vean, empieza a disminuir el voltaje en la fuente, el diodo se polariza en inversa, porque queda entonces el capacitor a un voltaje más alto. El nodo 11 está más alto, a un voltaje más alto que el nodo 9, porque el nodo 9 empieza a bajar, el valor de la fuente. Entonces este diodo se desconecta, y se empieza a descargar el capacitor a través de R3, y es lo que vemos aquí. Entonces tenemos aquí la descarga. Entonces, bueno, otra vez, cuando llegamos acá y empieza a crecer la otra onda, empieza a conducir D2, entonces aquí va D2, pero todavía no tiene nada que ver con el capacitor se está descargando por acá. Entonces aquí llega D2, no le permite descargarse más y recupera la carga en esta partecita. Después se desconecta D2, el capacitor se trata de descargar de nuevo, ¿sí? Pero con una RC muy grande. Otra vez podemos aquí calcular rápidamente cuánto vale la RC de este. Pues vale un K por 120 por 10 a la menos 6, ¿sí? Pues son 120 milisegundos. ¿Y cuánto vale el tiempo permitido para descarga? Pues recuerden, como en este caso es un rectificador de onda completa, vale 1 sobre 120. Entonces, ¿cuánto vale 1 sobre 120? Ahí está, 8.3 milisegundos. Entonces, aquí tiene para descargarse, bueno, en realidad tiene menos de 8.3 milisegundos. 8.3 milisegundos es lo que va de aquí a aquí, y tiene un poquito menos de tiempo. Por eso la expresión para calcular el voltaje de rizo es aproximada, porque considera todo el tiempo, y aparte que la RC es mucho mayor que el tiempo permitido para descarga, ¿sí? Entonces
Por eso es una fórmula aproximada, no es una fórmula exacta. Entonces, bueno, vamos a suponer que tiene 8 milisegundos para descargarse. Ajá, 8.3, bueno, digamos 8. Pero la RC es 120 milisegundos, entonces es como más de 10 veces, ¿no? Si fuera 10 veces en 83, o sea, 120 pues no sé cómo. A ver, vamos a ver cuántas veces más grande es. A ver, 120 entre 8, pues es 15 veces mayor la RC, ¿no? El tiempo que necesita una tau es 15 veces mayor que el tiempo que le estamos dando. Entonces por eso aquí apenas empezamos a ver esta pequeña descarga. Y eso se repite cíclicamente. Aquí ahora vamos a ver que solamente hay corriente en los diodos en estos pedazos, porque ahí tenemos que recuperar la carga. Ajá. Aquí, bueno, entonces sí hubo corriente para ir cargando el capacitor, pero ya que llegamos a este tope, vamos a tener solamente corriente aquí. Después no va a haber corriente y ahora otra vez hasta aquí. Ajá. Vamos a ver. Entonces la corriente aquí en el capacitor bueno, así para que se vea más grueso, más gruesa esa línea. Sí. Y ahí está. Entonces, como les digo, si se fijan aquí, tenemos de repente un pico de corriente, ajá, y esta va disminuyendo, ajá, ahí ya llegamos a una corriente casi cero. Y después no hay ninguna corriente en el diodo otra vez hasta este momento. Ajá. Bueno, no estamos viendo. Bueno, ok, es en el diodo, pero es la misma corriente que en el capacitor, ¿sí? Acá fue toda la corriente que tuvimos en toda esta parte. Ajá. Y ya después pues solamente tenemos estos pedacitos, pero igual recuerden, aquí ya no hay corriente porque están desconectados los diodos. Ajá. Por eso aquí no hay nada de corriente, entonces otra vez aquí. Y obviamente pues es instantáneo, o sea, ¿por qué sube aquí esto? Porque hasta que llega aquí es que el diodo se activa. Ajá. Hasta entonces se activa y entonces tiene, ¿qué corriente hay aquí? Pues este voltaje, ajá, entre un K, ¿sí? Más o menos tiene que ver como 12 miliamperes, ¿sí? O sea, 12, bueno, es un K, vamos a ver, entonces aquí tenemos un voltaje de 12 volts, ajá, entre un K, pues 12 milis, entonces más o menos, a ver, acá el pico me da 179 milis. Bueno, este proceso que se da aquí es un proceso muy complicado, porque el capacitor no está completamente descargado, solamente perdió una parte de carga, entonces demanda toda la corriente necesaria para recuperarla. Les digo que en realidad esta cuestión del cálculo del voltaje de rizo es aproximado y según el libro que se use puede haber fórmulas cada vez más complejas, pero al final siempre siguen siendo aproximaciones y nosotros estamos pues viendo las más simples, ¿ok? Por eso, bueno, es que en realidad la corriente que estaría calculando supongo que sería la corriente por el resistor.
No, la corriente por el resistor sí son los 12 miliamperes que habíamos dicho hace un momento. Pero claro, no es la misma del capacitor porque están en paralelo y en paralelo cada elemento lleva su corriente. Y la expresión para la corriente en un capacitor pues es, si no me equivoco, es una integral. Entonces por eso pues hay nada que ver. Sí, por eso no coincide ese cálculo, ¿no? De voltaje en R. Pero acá sí, porque pues aquí sí es una resistencia, entonces sí es ley de Ohm. Ok, bueno. Lo que podríamos ver es el valor del voltaje de rizo. Ustedes lo pueden comprobar después con la ecuación que tanto se parece o que tanto cambia. Bueno, voy a quitar estos trazos. Y vamos a ver aquí entonces con los cursores. Ok, están ahí los dos para el voltaje 11, entonces pues aquí me estaría dando entonces aquí el voltaje de rizo es de 700, casi 800 milivolts, o sea, 0.8 volts. Un ejemplo que vimos de un regulador que recibía 10 volts más menos 1, pues más o menos, se fijan por ejemplo aquí, estaríamos recibiendo un voltaje medio, pues aproximadamente por ahí, como de 12.3 volts, máximo de 12.8 volts, digamos, y mínimo de 12 volts. Entonces esto es lo que estaría entrando al regulador, es decir, al diodo Zener. Bueno, entonces el voltaje más pequeño, recordemos ahora, son 12 volts aquí. Este piquito, digamos, que tenemos aquí. Ok, bueno, entonces ahí estamos viendo el voltaje de rizo. Ustedes otra vez usen la ecuación para que vean, no va a salir exactamente igual, pero va a salir parecido. Bueno, pues ahora vamos a ver el diodo Zener, el regulador con el diodo Zener lo tenemos acá abajo. Entonces fíjense aquí, hasta aquí tenemos el filtro. Hasta aquí, hasta este cable está el filtro, y el regulador está compuesto por una resistencia y el diodo Zener. El diodo Zener, que como habíamos visto se conecta el lado positivo a tierra y el lado negativo para arriba, y ahora el lado negativo es el positivo del diodo Zener. Y la corriente debe de ir hacia abajo. Entonces por ejemplo aquí nos dice que este diodo Zener regula a 5 volts. Entonces, si ustedes recuerdan, acabamos de decir que el voltaje más bajo aquí era 12 volts. Y acá esperamos regular a 5 volts. Entonces, ¿qué corriente hay aquí en R4? Bueno, pues hay 12 volts menos 5, porque quiero que funcione el diodo Zener como regulador. 7 entre 560, tengo 12.5 miliamperes. 12.5 miliamperes. Y aquí el diodo Zener
Bueno, aquí, perdón, se me olvidó cambiarle. Vamos a ponerle aquí que es el diodo Zener funcione con que requiera para funcionar 10 miliamperes. Ajá. Ok, pues ya está. ¿Sí? Entonces, con 12 miliamperes aquí, si el diodo Zener para funcionar requiere 10 miliamperes, pues no debe de haber ningún problema. Ajá. Cuando ustedes hagan la práctica, si ven que el diodo Zener no está funcionando, entonces pueden igual marcar esta corriente aquí al darle doble clic, la que dice aquí E breakdown, y ponerle un valor menor. Pueden hacer un cálculo como el que yo hice ahorita, pero si funciona, o sea, bueno, si la simulación se ve correcta, ¿cómo voy a saber que es correcto esto? Si obtengo el voltaje de Zener, que son 5 volts. Ajá. Si obtengo el voltaje de Zener, pues esto no hay problema. Ahorita, pues ya, como hice aquí este cálculo rápido, vi rápidamente que esto no iba a funcionar, entonces por eso ya mejor le cambio, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver, aquí podemos ver el, los dos voltajes, el de rizo, ajá, porque aquí ya este voltaje ya no es igual a este, y el voltaje regulado. Aquí, ¿sí? Ok. ¿Qué esperamos entonces ahora? Ver un voltaje de CD, es decir, una línea a 5 volts, ¿ok? Pues ahí está, ¿sí? Si tomamos el cursor 2 y aquí vemos, pues ahí está, el cursor 2 está en 5 volts y noten como esto ya no tiene ningún cambio, ¿sí? Entonces, a pesar de que el rizo tenía un cambio más o menos de 800 milivolts, desde digamos 12.8 volts hasta 12 volts, ajá, o un poquito menos de 12 volts, el voltaje después del, bueno, que nos produce el diodo Zener es exactamente de 5 volts, y vean aquí es una línea recta completamente. Ajá. Entonces ustedes van a observar esto en su práctica. Para el rectificador de media onda con un solo diodo y el puente con 4 diodos. Ajá. Les recomiendo que traten de usar el transformador para que poniendo 180 volts de amplitud en la entrada, ajusten aquí el número de vueltas poniendo 100 vueltas en la entrada y vayan jugando un poco hasta que obtengan el voltaje en la salida que se les pide en la práctica, que creo que es de 20 volts, no recuerdo si pico a pico, bueno, ahí fíjense, para que tenga un poquito más de chistes, y además porque les digo que a veces es difícil simular esto por la cuestión de la tierra. Ajá, y que el rectificador puente requiere que solo esté aterrizada la resistencia. Ajá. Entonces vamos a ver aquí, eso es lo bonito de esto, es muy didáctico. Vamos a ver entonces todos los pasos de la conversión de CA a CD. Aquí tendríamos nuestra rectificación de media onda. Aquí tendríamos, bueno, nuestra señal de entrada después del transformador, ¿sí? Nuestra señal rectificada de onda completa, nuestra señal con voltaje de rizo, y nuestra señal regular.
O sea, todos los pasos del diagrama de bloques aquí los podemos ver, que es lo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Sí? Entonces aquí está la señal de entrada, la azul, la rectificación de onda completa, ahí se nota los 0.7 volts de caída de cada diodo, el voltaje de rizo, el morado, la acción del filtro y el voltaje regulado, la acción de nuestro diodo Zener. ¿Ok? Bueno, pues entonces ustedes ya pueden ir a mi perfil y copiar este archivo, ¿sí? Para que igual lo corran la simulación, empiecen a ver qué onda y si gustan usarlo como plantilla para empezar a hacer su práctica de diodos, que es, si no me equivoco, acá la práctica 8, ¿ok? La práctica 8, diodo como rectificador, entonces ahí está el diodo, el rectificador de media onda, ahí tiene su filtro, acá tiene su diodo Zener. Ustedes pueden buscar en internet este diodo Zener a cuánto regula, el 1N4733A, para que le pongan ahí el dato, pero creo que son 5 volts. Y después acá en el de onda completa, vean cómo lo que está aterrizado es solo la resistencia y este no. Entonces pueden intentar dibujarlo así, a ver si no tienen problemas. Si les da problemas, entonces les digo que es mejor que usen el transformador en todos, así también tiene un poquito más de chiste la práctica, ¿no? Aquí no es necesario el rizo, o sea, el filtro, ni el regulador, pero si se los quieren poner para que vean, pues tampoco hay ningún problema, lo pueden hacer. Amplitud 10 volts y es decir, 20 volts pico a pico, ¿no? Y 100 Hz les pedía. Bueno, porque en la práctica es un poco complicado ver señales lentas y 60 Hz pues es lento. Entonces si quieren ponerle los 100 Hz de aquí, pues también está bien, así ejercitan un poquito también la cuestión de calcular tiempos, tiempos de simulación. Ok, bueno, pues entonces esta práctica se está encargando el viernes 5. Entonces tienen para entregarla máximo hasta el viernes 19 de junio, ¿ok? Bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.